he oído al señor Zurita, que yo la verdad es que creía que era un poco redundante viniendo, digamos, el jefe luego incidir en una parte de toda esta historia. Pero bueno, ha empezado a decir cosas, algunas interesantes, porque sí que es cierto que a veces surgen complicaciones que desde aquí no las vemos, y algunas de ellas nos las ha contado, y sí que es verdad que es una situación complicada y que ni el señor Zurita, ni nosotros, ni todas las personas que lo están padeciendo, pues la han elegido. De todas maneras, usted sí que puede de alguna forma tranquilizar, lo mismo que se ha intentado tranquilizar, o sea, ha pedido que el consejero tranquilizara a las familias, que no las ha tranquilizado gran cosa, pero tranquilizar a los docentes. Entonces, ya que creo que es de su competencia, me gustaría saber qué ha pasado con el tema de los test PCR. Fue un acierto hacer a los docentes un test, aunque luego los docentes se quejan de que ellos pueden dar negativo, pero sus alumnos, pues si dan positivo, les va a durar la felicidad más bien poco. Entonces, pues eso, que nos cuente qué pasó. Es decir, por qué no se repartieron en varios centros por toda la capital. El caso de Madrid fue tremendo, habiendo tantos equipos que estaban haciendo PCRs. Y por qué, por ejemplo, todo en Leganés y no se pasó al Corcón y a otros sitios. Las colas al final resultaron tremendamente contraproducentes porque a lo mejor alguno de los que dentro de unos días va a dar, pues resulta que pudo habérselo cogido en esas aglomeraciones que hubo. Me gustaría saber eso, cuál es su visión y qué pasó. Porque sí que es verdad que era de lógica intentar, digamos, diseminar a los docentes. Sobre el tema de las nuevas asignaciones, estas nuevas ratios por refuerzo COVID que se llaman, nos gustaría saber cuántos asignados hay, cuándo creen ustedes que se van a cubrir todas las especialidades y todos esos incrementos de cupo, por qué se decidió el día 27 cambiar el cupo en algunos centros, que ha supuesto un tremendo problema. Si no es eso una improvisación, o sea, y qué razones les llevó a decidir de repente, viendo la misma situación que se podía haber visto antes, que fue eso, porque eso ha supuesto desde luego muchas complicaciones, tanto para la gestión por su parte como para la gestión en los propios centros. Entonces, pues eso, ¿qué nos puede contar? En cuanto a los profesores, una cosa que se ha visto, bueno, aparte de que están hasta el 22 de diciembre y entonces en los centros en los que se han dividido los cursos de distinta manera, no sé qué va a suponer eso para los alumnos, pasar de estar, por ejemplo, pues en unas clases de X número, de repente una reestructuración en cursos de más alumnos porque esos profesores se van, entonces no sé si va a ser beneficioso para los alumnos y si no va a ser un tremendo problema para los centros. Entonces, si esos contratos se van a prolongar, si no se van a prolongar o cuál es el planteamiento. Luego, además, yo lo que quiero saber es si no hay aquí algo, digamos, fantasma de cara a la galería, porque, por ejemplo, ha habido muchos centros que tienen asignados, por ejemplo, 1,25 más 1,25 más 1,25. Y como los contratos son al 0 al 33 o al 66, todos esos 0,25 desaparecen, figuran como un profesor más y en realidad el centro que, por ejemplo, tendría que haber tenido 5 profesores porque tiene 4 veces 1,25, al final recibe 4. Todo eso, ¿cómo lo han resuelto? Porque solo se puede contratar medio profesor o un 0,66. Estas fracciones que cuando empezaron nos resultaban de lo más chocantes, que es eso de medio profesor. El caso es que ahora, pues bueno, ¿cómo han resuelto eso? Y si no es eso, y si eso se está contabilizando, porque realmente al final no sabemos bien cuando hablan de los 11.000 o de los 10.000 o de los 7.000 profesores contratados, si hablan de contratos directos o están hablando de esta suma de trozos de profesor que al final son menos de los que son. Otra de las cosas que a ver cómo se podía resolver es que hay profesores con asignación definitiva a un centro que tenían el horario dividido en 2. Al haber este aumento se han encontrado con que siguen en 2 centros y sin embargo en uno de los 2 centros o en ambos podrían haber profesores enteros. Eso supone 2 cosas, aparte de una injusticia para ese profesor que en listas iba por delante de otros que luego tienen horario completo, es también en el centro un problema tremendo porque tienen que organizarse con el otro centro donde comparte y supone tremendos problemas en la gestión de horarios. A ver cómo se podría, porque a lo mejor no facilita el trabajo de la consejería o a lo mejor no es posible, pero a ver cómo se podría resolver eso y cuáles son las razones por las que no se haya reasignado contratos a esos profesores a mitad. Ya que está aquí, aunque no sé si no viene a cuento respecto a lo que ha venido, pero me gustaría pedirle una cosa en el tema de interinos.
La inmensa mayoría de los interinos y de las personas que se apuntan a educación son personas que, además de estar preparadas, tienen vocación. Pero hay una ínfima parte de personas que van, es decir, que entran en listas de interinos y van rebotando de centro en centro, causando un tremendo perjuicio a los alumnos porque son nefastos profesores, nefastos trabajadores. Son casos mínimos, pero no existiría la posibilidad, ya que esto es de su gestión, que de alguna forma a esos docentes, a esos presuntos docentes nefastos, que los centros van recibiendo, rebotando, no podría hacerse un pequeño informe que los saque de listas, porque eso es algo que es una estafa realmente para el ciudadano y para los propios alumnos. O sea, también otra cosa que tampoco sé si es de su competencia o es de la Unión de la Unidad de Programas Educativos. Tiene que ir terminando, señora Rubio. Nada, pues es el tema del plan Refuerza, a ver si no se podría, ya que el dinero ya ha sido, digamos, enviado a los centros y ya ha sido liberado, que empezaran este programa Refuerza de octubre a diciembre, en ese mes y medio que se ha quedado sin pagar a esas personas que están trabajando en el programa Refuerza y podría venir bien a los alumnos. Y finalmente, pues, bueno, alguna otra cosa así. Sobre los medidores que ha pedido mi compañero de dióxido de carbono, sería muy bueno como medida indirecta para saber la carga viral. Nos interesaría que se dieran cursos a los profesores sobre todo el tema de la importancia enorme de la ventilación y los sistemas que se pueden utilizar para que haya menos contagios, porque hay una cosa que está clara y yo no sé hasta qué punto es legal que, habiendo una normativa que solo permite 10 personas, reuniones de 10 personas, los centros educativos estemos reuniendo 20 o más. Entonces, eso es contrario. Yo creo que lo que hay que evitar a toda costa es que precisamente se produzca mucha carga viral que acabe resultando negativa para los Gracias, alumnos. señora Rubio. No se han contestado a mis preguntas, pues vuelvo a reiterar que qué pasó con el tema de las PGRs, qué pasa con esos horarios que usted dice que no ponen ningún problema, pero siguen estando el profesor con horario en 2 centros. Que nos resuelva el problema de los profesores que tienen el contrato hasta finales de diciembre y qué va a pasar, no solo ya por ellos, también por los alumnos a los que están atendiendo, y va a haber que volver a hacer otras nuevas agrupaciones y alguna otra cosa. Así que bueno, que vuelva a hablar el señor Zurita si termina.